Buenos días. Hoy venimos a hablarles sobre los requisitos generales para el establecimiento de una base de datos antropométricos. Nuestro grupo está conformado por Estefanía Cruz, Andrea Castelblanco, Jessica Yunda, Luisa Sosa y quien les habla, Oscar Rodríguez. Bueno, una base de datos antropométricos nos proporciona una información necesaria, tal como características de la población de usuarios, métodos de muestreo, mediciones a considerar y estadísticas de las mediciones. Para realizar la base de datos deben emplearse los métodos descritos en la NTC 5649 y cualquier desviación respecto a ellos debe ser indicada en el informe antropométrico. Y al realizar las medidas del cuerpo humano, en el informe se debe especificar si tomó la medida en el lado derecho o izquierdo del cuerpo humano. Asimismo, se debería suministrar fotografías o esquemas detallados de las mediciones y deberían documentarse los procedimientos de medición. También el sujeto debe estar desnudo o mínimamente vestido, sin zapatos y con la cabeza descubierta. El tipo de ropa, si procede, debe ser codificado en la hoja de datos antropométricos. Del mismo modo, las condiciones de medición deben ser documentadas junto a los resultados numéricos del estudio. Las características demográficas de la población deben indicarse lo más clara posible en el informe. Asimismo, es deseable que se utilicen métodos de muestreo aleatorios y estratificados aleatoriamente. Del mismo modo, es deseable establecer el número necesario de sujetos para una base de datos empleando una fórmula estadística basada en la precisión de resultados requerida por el investigador. Aquí tenemos las fórmulas de muestreo, las cuales el 1.96 es el valor Z en el intervalo de confianza del 95%, el CB es el coeficiente de variación, la X es la media de la población, la SD es la desviación estándar y el alfa es el porcentaje de precisión. Dentro de la norma 5654 última actualización 2016 se encuentra el capítulo 5 cuyo fin está relacionado con los requisitos de la recolección de datos llevados a cabo dentro de la realización de la misma. A continuación podemos encontrar los siguientes puntos referenciados que son indispensables para llevar a cabo la correcta aplicación de la norma 5654-2016 en la que se encuentra lo siguiente. En primer lugar, descripción demográfica de los sujetos. En segundo lugar, detección y tratamiento de los errores de medición. En tercer lugar, precisión de los instrumentos. En cuarto lugar, composición de la muestra. En quinto lugar, tamaño de la muestra. En sexto lugar, sistema y almacenamiento de datos. En séptimo lugar, tipo de vestimenta. En octavo lugar, entrenamiento de las personas que miden y control de calidad. Entonces, de acuerdo a lo expresado en la descripción demográfica básica de los sujetos, aquí se solicita información personal del sujeto a estudiar, seguido de la fecha de la medición y lugar donde se efectúa. Seguidamente, la detección y tratamiento de los errores de medición se realiza mediante programas informáticos con el fin de detectar errores que estén fuera de los indicados. Dichos datos deben obtenerse de la media y la desviación estándar para asegurar su bondad. Luego, más tarde, se realizan los diagramas de dispersión para obtener idea plena de que se obtuvo una correlación alta. Por otro lado, la precisión de los instrumentos consta de usar herramientas netamente antropométricas con las especificaciones dadas con el fin de realizar mediciones lineales o perimetrales. De igual importancia, la composición de la muestra debe estar regida específicamente por la edad y género para su correcta realización. Sin mencionar además que el tamaño de la muestra es fundamental dentro de los requisitos generales para el establecimiento de una base de datos antropométrica, porque el tamaño de la muestra debe ser suficiente para estimar el valor real de la medición. Los aspectos que consideran como parte del tamaño de la muestra son los relacionados con localización geográfica, estatus económico, nivel de educación, ocupación y otras variables demográficas que influyan en la distribución antropométrica. También, toda la información que se obtenga del sujeto de investigación ha de ser almacenada en un sistema de almacenamiento de datos, siempre que sea posible, bien sea de forma digital o física. Asimismo, dentro de los sistemas de almacenamiento, la vestimenta tiene que ser codificada e identificada por efectos de análisis.
Finalmente, se considera necesario realizar entrenamiento y controles de calidad frecuentes y regulares realizados por personas expertas en el tema por cuestiones de precisión en la toma de datos. A continuación, les voy a hablar sobre el capítulo 6, el cual hace referencia al formato de la base de datos. Para llevar a cabo el formato de la base de datos se debe emplear este código americano, el cual es utilizado en la telegrafía. El siguiente paso es que cada dato debe separarse mediante una tabulación. Los contenidos de la base de datos se indican en los numerales 6.3.1 y 6.3.3, los cuales vamos a ver a continuación. Este numeral indica que los datos se escribirán en el idioma que sea requerido. El nombre de cada dato debe indicarse en la primera fila de la base de datos, empleando las palabras en el idioma que sea requerido. Si es necesario, se usarán anotaciones en otro idioma como español, inglés, francés, etc. Para que la base de datos sea empleada, la segunda y las siguientes filas de la base de datos deben contener los datos reales, como por ejemplo el número del sujeto, el género, el lugar de examen, la fecha de examen, entre otros. Es importante recalcar que todas las medidas del cuerpo deben registrarse en milímetros y kilogramos. Los datos deben ser registrados como 9.999. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que muestra el formato de una base de datos según la norma. Como primer paso se deben registrar la información para la identificación personal. Aquí los datos pueden ser empleados para identificar a cada uno de los individuos, como por ejemplo sus nombres. Las variables medidas están dispuestas según el instrumento empleado. Al diseñar la hoja de datos, la eficiencia durante la medición debería tener prioridad sobre otras consideraciones relativas. Los datos están protegidos por las leyes en muchos países miembros de la ISO. Algunos datos representativos son el peso, la estatura, la altura de la rodilla, entre otros. Capítulo 7. Contenido de la base de datos. En la base de datos deben incluirse los siguientes elementos. Datos básicos requeridos. Número del sujeto. Género, M para sujetos masculinos y F para sujetos femeninos. Lugar de examen, código del país, norma ISO 3166 y lugar. Fecha de examen, norma ISO 8601, método, año, mes, día. Fecha de nacimiento, norma ISO 8601, método, año, mes, día. Edad decimal, edad del sujeto calculada tras el examen mediante el método descrito en el anexo E. Datos de respaldo recomendados. Pueden incluirse datos básicos referentes a ítems tales como lugar de nacimiento, escolarización, ocupación o segmento de la población dependiendo del propósito del estudio. Datos antropométricos. De acuerdo con la NTC 5649, los datos antropométricos deben registrarse como ítems 11 a 56. Si algunas de las variables indicadas en esta norma no han sido medidas o existen datos perdidos o no válidos, se deben registrar como 9999. Datos complementarios. Si se han medido dimensiones corporales no incluidas en la NTC 5649, los datos correspondientes se deben registrar como ítem 57 en adelante. El anexo D es el método para calcular la edad y la fecha en notación decimal. Método 1, manual para calcular la edad decimal con esa tabla. Y D2, programa de computador. Así es como lo calculamos mediante el computador. Bueno, y para concluir, nos quedaremos con dos numerales más, el numeral 8 y el numeral 9, los cuales serán explicados a continuación. Numeral 8. Hablamos de las hojas de datos antropométricos. Allí hablamos de que es una ficha en la que registramos las medidas y las dimensiones del cuerpo humano, como lo son la estatura, el peso, los perímetros corporales y el porcentaje de grasa. En el numeral 9 manejamos el procesamiento estadístico. Aquí se tienen en cuenta varios ítems. Uno de ellos es calcular los valores estadísticos. Se debe tener en cuenta que los valores estadísticos, antes de calcularlos, se deben verificar los valores irregulares y detectarse, y una vez detectados, verificarlos y revisarlos. La edad del sujeto. En la edad del sujeto debe calcularse en notación decimal. Por consiguiente, el periodo de crecimiento para los sujetos adultos
se recomienda tabular los datos en divisiones de 5 años. Para redactar y analizar los datos se debe tener en cuenta el anexo F y la tabla de